Tendríamos la concentración, también llamada con frecuencia composición análisis, va a ser la forma en la que vamos a expresar la cantidad de una sustancia relativa con respecto a un componente. En este caso sería el componente A. Entonces nosotros podremos tener las variables del modelo, y podemos comenzar con la concentración. Entonces una de las variables sería concentración. Entonces pues esta nos va a dar una cantidad relativa de una sustancia con respecto a las otras. Podemos tener concentración másica por unidad de volumen. Entonces podemos tener diferentes tipos de concentración. Una concentración másica por unidad de volumen. Entonces esa concentración másica por unidad de volumen pues puede estar expresada como una densidad, pero en realidad no es una densidad, sino sería una concentración. Pueden estar en gramos sobre centímetro cúbico, en kilogramos sobre de metro cúbico o en libras sobre pie cúbico. Sí, son unidades parecidas a la densidad, pero sería una concentración másica por unidad de volumen. Entonces muchas veces las podemos revisar en los balances y podemos ver que las concentraciones van a estar en gramos sobre centímetro cúbico o kilogramos sobre de metro cúbico. También vamos a tener a la concentración molar por unidad de volumen. Tendríamos la concentración molar por unidad de volumen. Entonces este es más común. Nosotros la hemos utilizado como molaridad. A veces es mol sobre centímetro cúbico. Podemos tener la molaridad que sería moles sobre decímetro cúbico, o libra mol sobre de pie cúbico en unidades del sistema Ingres. Libra mol sobre de pie cúbico. Entonces nosotros podemos encontrar este tipo de concentración. Pues dice también que nosotros podemos tener otras variables dentro del modelo que podrían ser llamadas como composición. Serían otras variables con las que vamos a estar trabajando. Y dentro de la composición pues vamos a tener a la fracción masa. Sería la fracción masa, y que estaría expresada por XW, ¿no?, del componente que nosotros estemos trabajando. En este caso va a ser masa del componente A entre la masa total. Entonces sería la masa del componente A sobre la masa total que haya en determinada cantidad o en determinado volumen. Que si nosotros, por ejemplo, multiplicamos a esa porcentaje de masa, lo multiplicamos por 100, lo que tendríamos sería el porcentaje en peso, ¿sí?, del compuesto. Y pues en este caso debemos de notar que todas las fracciones masa de todos los componentes en el sistema pues van a dar igual con 1, ¿no? Entonces la suma de los componentes en peso de los componentes sí va a ser igual a 1. Eso quiere decir que, por ejemplo, I puede ser el componente A, el componente B o el componente C, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos a XWA más XWB más XWC, tiene que ser igual con 1, ¿sí?, dependiendo del número de componentes con los que estemos trabajando.
Entonces eso es algo muy importante que vamos a estar utilizando en los modelos de transferencia de masa y energía. También podemos tener la fracción en peso, fracción mol. Tendríamos la fracción mol. También tendríamos la fracción en peso, pero casi no trabajamos con la fracción en peso, excepto cuando estemos utilizando pues fluidos, ¿no? Fluidos con la ecuación de Bernoulli. Entonces ahí sí es importante la fracción en peso o el peso específico de los componentes de la mezcla, pero ahorita no. Ahorita nada más sería fracción masa y fracción mol. En este caso la fracción mol la vamos a representar como XNA y va a ser igual a los moles de A, moles del componente A, entre los moles totales. Igual también si multiplicamos el número del porcentaje o la fracción molar, la fracción mol, si la multiplicamos por 100, lo que tendríamos sería el porcentaje molar. Por lo regular los moles los expresamos con la letra N. Y de igual manera que la fracción masa, sabemos que la suma de las fracciones molares de todos los componentes en el sistema va a ser igual con 1. Entonces podemos tener igual también al componente A, componente B y componente C, ¿sí? Y en este caso, si tendremos el componente A más el componente B, el porcentaje del componente B más el porcentaje del componente C va a ser igual con 1. Esto sabemos que a veces está normalizado esto. X, la fracción mol en X por lo regular es para líquidos. Y cuando hablamos de YNA más YNB más YNC, que va a ser igual con 1, pues estaríamos hablando de gases, ¿sí? Cuando estamos hablando de gases serían los componentes Y, ¿sí? Hay una relación masa y relación mol. Es un grupo especial de concentraciones en las que entran las relaciones de masa y las relaciones mol. En estas el soluto no se relaciona con la cantidad total de la solución o la mezcla, sino que se basa de un compuesto respecto al otro, sin importar si estos actúan como soluto o como solvente. Es obvio que va a haber una relación entre porcentaje en masa y porcentaje en mol, y esta relación estaría dada principalmente por el peso molecular, ¿sí? Con el peso molecular nosotros podemos encontrar o pasar de la fracción masa a la fracción mol. Cabe destacar que pues estas no van a ser iguales, pero podemos relacionarlas. Otra variable, en el caso de la composición, nosotros podemos encontrarla como partes por millón, y eso por lo regular ustedes lo ven mucho, partes por millón. En este caso las partes por millón es la forma de expresar la concentración de un componente que se encuentra presente en una mezcla en proporciones muy pequeñas. Tenemos que las partes por millón para sólidos las podemos expresar como el porcentaje en peso por 10 a la 6, ¿no? Eso sería para sólidos. Y el porcentaje en las partes por millón para líquidos serían el porcentaje molar multiplicado por 10 a la 6. En este caso sería para gases, dice.
para gases. En este caso, vamos a ver si no lo borra. Ahí está. Entonces, para gases. Este sería para líquidos, sólidos y líquidos. Y este sería para gases. Pues es importante, ¿no? que nosotros hagamos o que tengamos esta diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los gases, pues nosotros vamos a estar trabajando con gases a diferentes temperaturas. Entonces las partes por millón, hay también una otra forma de expresar partes por millón, es partes por millón volumen, que en este caso sería el volumen del componente, del contaminante, podría ser, del contaminante gaseoso, entre de 10 a la 6 volúmenes de aire. 10 a la 6, 1 millón de volúmenes de aire. Ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Entonces podemos expresarlo, estos serían en peso, estos serían en porcentaje en mol, y estos serían en volumen, ¿sí? También hay partes por millón en volumen y son principalmente para gases. Porque es importante tomar en cuenta aquí a la presión que nosotros estemos utilizando y la temperatura que nosotros estemos midiendo, la cantidad de contaminante que hay en el aire, porque pues el volumen y la presión, bueno, el volumen por ley de gases ideales va a depender principalmente de la presión y de la temperatura. Entonces es una ecuación de estado y nos dice que el volumen va a depender de otras variables, ¿no? De otras variables de presión y de temperatura. Si disminuimos la presión, incrementa el volumen. Si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, con la ley de gases ideales lo podemos relacionar. ¿Ok? Pero bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. No sé si ya terminaron de copiar esta parte para que podamos avanzar. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Voy a pausar otra vez esto. Aquí está. Ya tenemos, sería ejercicio 1. Ejercicio 1. Tenemos la concentración de fluoruro en agua, dice, puede aumentar para ayudar a prevenir el deterioro de los dientes agregando fluoruro de sodio. Sin embargo, si añadimos demasiado fluoruro, perdón, creo que no estoy presentando, ¿verdad? Sí, pero no se ve. Ok, vamos a ver. Listo, otra vez. La concentración de fluoruro en agua potable puede aumentar para ayudar a prevenir el deterioro de los dientes, agregando fluoruro de sodio. Sin embargo, si añadimos demasiado fluoruro, puede causar decoloración en los dientes. La dosis óptima de fluoruro en agua potable se encuentra próxima a 0.053 milimol. Serían milimol por litro. Sería milimolar, ¿no? Si el fluoruro de sodio se compra en bolsas de 25 kilogramos, la pregunta es: ¿cuántos galones de agua potable se podrán tratar con una bolsa? Suponga que previamente no hay fluoruro en el agua. Entonces, en este caso, pues dice que pues tenemos una bolsa, ¿no? Las bolsas son de 25 kilogramos.
Estas bolsas serían una suma total. De hecho, los 25 no tenemos, lo que necesitamos es el ion fluoruro, ¿no? No necesitamos el sodio. Entonces, esas bolsas tienen una mezcla de fluoruro de sodio, que tendrían el ion fluoruro y el catión sodio, ¿no? Entonces debemos de saber cuánto fluoruro o la masa de fluoruro en esos 25 kilogramos. Entonces tendríamos la masa, bueno, este color no me gusta, tendríamos la masa del fluoruro, que va a ser igual a, en este caso sería la cantidad, los 25 kilogramos que tenemos en la bolsa, y sabemos que el peso atómico del flúor va a ser igual a... ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es el peso atómico del fluoruro? Yo lo tengo aquí como 19. ¿Sí? Pues 18.99 gramos por gramo mol. Lo están redondeando aquí. Y el sodio, ¿qué peso tendrían? Yo lo tengo aquí como 23. Sí, está redondeado también, profe. Ok, entonces, digamos, para sacar un porcentaje debemos de dividir los gramos mol, los gramos por cada gramo mol, los gramos por cada gramo mol de fluoruro divididos entre la suma de estos dos, del 19 más 23, ¿no? Que sería el peso total. Aquí estaríamos sacando la fracción másica del fluoruro. Aquí tendríamos la fracción másica del fluoruro, sería 19 entre 19 más 23, y las unidades serían gramos por cada gramo mol. Entonces aquí se van las unidades, y en una bolsa tendríamos cuánto fluoruro. Tendríamos 25, que multiplica a 19 sobre de 19 más 23. Ok, ahí está, ¿no? Tendríamos 11.31, 30.9, 39, entonces serían 11.31. Entonces en total en una bolsa tendríamos 11.31 gramos kilogramos, ¿no? Estoy dando del otro lado. Tendríamos 11.31 kilogramos. Entonces, ¿de qué? De flúor, ¿sí? Pues ya tenemos la cantidad, ¿no? Ya tenemos la cantidad de... por suerte aquí, digamos, la relación es 1 a 1, entonces nada más sumamos los 19 más 23, pero por ejemplo, si aquí tuviéramos sodio y un subíndice 2, en realidad tendríamos que sacar el peso molecular del compuesto, ¿no? Ese sería lo que estaríamos dividiendo aquí, ¿sí? Ok, entonces pues ya tendríamos esa parte, ¿sí? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuántos galones de agua potable se podrían tratar con una bolsa. Pues en este caso nosotros sabemos que la concentración o la dosis óptima de fluoruro es de 0.053 milimol por litro. Entonces eso lo vamos a pasar a la concentración de fluoruro la concentración óptima es de 0.053 milimol por litro. Entonces nosotros lo que queremos hacer es pasarlo a miligramos por litro,
¿sí? Para poder calcular cuánto necesitamos. Entonces tendría 0.053 milimol por litro. Y ¿cómo lo pasaríamos a miligramos? Pues tendríamos que utilizar el peso molecular. Entonces el peso molecular del fluoruro va a ser de 19. Entonces tendríamos 19 y serían gramos por cada gramo mol, ¿no? Pero sabemos que el peso molecular puede ser 19 gramos por cada gramo mol. Puede ser también 19 kilogramos sobre de kilogramo mol, ¿no? Y en este caso puede ser también 19 milimol sobre de miligramo. No, a ver, serían miligramo, al revés, serían miligramo sobre de milimol. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? No sé si alguien levantó la mano. Ah, sí, Saúl, adelante. Ahí no sería más factible pasar de los milimoles a los moles, profe, y multiplicarlo por el 19. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Puedes repetir la pregunta? En esa parte no sería más no sería factible pasar de los milimoles a los moles y al último multiplicarlo por el 19. Los milimoles pasarlos a los moles. Lo estoy tratando de hacer todo al mismo tiempo, pero ahorita lo vamos a hacer por ese otro método que estás diciendo. Digamos, ahorita lo estamos haciendo simplemente tomándolo con el peso molecular. El peso molecular a final de cuentas va a ser el mismo, porque si vamos a convertir gramos a miligramos, los tenemos que dividir entre de 1000. Y si tenemos que pasar gramos mol a milimol, también lo tenemos que multiplicar por 1000. Entonces a final de cuentas sería lo mismo. O sea, mejor lo multiplicamos por el peso molecular, pasado ya en miligramos sobre de miligramo mol directamente, y ya no tenemos que hacer la conversión, o si quieren la hacemos de todos modos para que vean, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos esos 19, tendríamos que 1 gramo sería igual a 1000 miligramos, ¿no? Pero también sabríamos que 1 gramo mol es igual a 1000 milimol, ¿no? Entonces y este se eliminan y nos quedaría, y bueno, también se eliminan gramos y gramos y gramos mol y gramos mol, y estos se eliminan y nos quedarían solamente miligramos. De hecho nos quedarían miligramos, esto no se va, nos quedarían miligramos por litro. Sí, ¿están de acuerdo? Y sería lo mismo que multiplicar 0.053 milimol sobre de litro, multiplicarlos por 19 miligramos sobre de milimol, y aquí nada más lo pasamos esto, o sea, eliminamos milimol sobre de milimol y nada nos quedarían miligramos por litro. Entonces lo dejamos en miligramos por litro. Entonces trataba de ahorrarme esta operación, que a final de cuentas se divide en los dos, pero sería lo mismo. Si utilizamos el 19 como miligramos sobre de milimol, nos va a dar lo mismo.
Entonces aquí serían 0.053 multiplicado por 19 y tendríamos uno de 1.007 o sí, 1.007. Entonces serían 1.007 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos interesaría dice ¿cuántos galones de agua potable se podrían tratar con una bolsa? Entonces lo necesitamos en galones. Sabemos que necesitamos 1.07 miligramos por cada litro. Entonces el volumen lo podríamos calcular como si sabemos que tenemos la fórmula, ¿no? La fórmula de concentración. Concentración va a ser igual a masa. Concentración va a ser igual a masa sobre de volumen. Entonces, si nosotros queremos calcular el volumen va a ser igual a masa sobre de concentración, ¿sí? Entonces el volumen va a ser igual a la masa. ¿Qué masa tenemos? Tenemos 11.31 kilogramos, pero esos kilogramos los quiero convertir a un kilogramo, sé que es igual a 10 a la 6 miligramos, ¿sí? Y ahí ya los tendría yo en miligramos, se van kilogramos, kilogramos y me quedan miligramos. Y la concentración va a ser igual a 1.007 miligramos por litro. Entonces quedarían miligramos y miligramos, se van también y nada más nos quedarían en litros. Entonces esto nos quedaría como un valor de 11.31 que divide a 1.007 y nos quedaría con un valor de 11, digamos una bolsa nos serviría para tratar 11.2313 litros, pero como yo no lo quiero en litros tengo que hacer otra conversión. Entonces el volumen es igual a 11.2313 litros y lo tenemos que convertir a galones, ¿no? En este caso 3.785 litros, 3.785 litros es igual a un galón, ¿no? Un galón. A ver, aquí están, tenemos esto. Sería masa sobre de concentración. Se van kilogramos y kilogramos y nos quedan miligramos, ¿sí? Y nos quedan 1 sobre de litro, que eso quedaría arriba. Entonces 11. ¿Sí? Aquí nada más que esta parte no los multipliqué, ¿no? Con razón digo, ¿por qué me sale tan pequeño si son bastantes? Entonces esta operación está mal. 11.31, pero aquí me faltó multiplicarlo por 10 a la 6. Sale grande el valor, profe, salen 11.231.380.34. Sí, sería esto por 10 a la 6, ¿no? Entre de 1.007. Ok, ajá.
Es esto nada más por 10 a la 6. Ok, entonces voy a borrar esto. Ups. Ajá. Por 10 a la 6 litros. Ajá. Entonces esto igual lo quito de aquí y sí sigue estando bien, nada más que lo que pasa es que me faltó el por 10 a la 6, pero vamos a dejárselo aquí por 10 a la 6 y voy a borrar esto de litros, lo voy a poner hasta acá. Entonces ahora sí voy a hacer las operaciones. 11.10 por 10 a la 6 sería esto, entre de 3.785. Entonces serían igual también como 2.97 por 10 a la 6 y en este caso serían galones. En este caso serían galones. Pues entonces en este caso pues veremos que pues sería una bolsa nada más, serviría para muchísima cantidad de litros de agua, ¿no? Entonces es una forma en la que podemos revisar las concentraciones, ¿sí? Cómo las concentraciones nos van a servir en este tipo de problemas. No sé si tengan alguna duda con respecto a los cálculos. ¿Ya terminaron de copiar? No, profe, aún no. Bueno, no sé si ya terminaron de copiar. Ya, profe. Tenemos entonces el volumen, lo que seguiríamos a revisar sería el volumen de un gas ideal y la parte de partes por millón volumen, ¿no? Que la utilizamos para cuando modelamos sistemas de contaminantes gaseosos. Entonces, el volumen de un gas ideal, partes por millón volumen, sabemos que un mol de un gas va a variar con respecto a la presión y a la temperatura. A la presión y a la temperatura. Por lo regular nosotros manejamos dos tipos de estándares. Estándar, que sería 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos PV igual a nRT, sabemos que si queremos calcular el volumen va a ser igual al número de moles por la constante, por la temperatura dividido sobre la presión. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un mol de un contaminante, que sería un mol nada más, y estamos utilizando esta presión y temperatura estándar, nosotros debemos de utilizar saber que el volumen va a estar variando también. Entonces, estas partes por millón volumen pues van a depender de la temperatura que se esté manejando. Sí, no sé quién está dando la mano. Sí, adelante, Emilio. ¿Y Sergio? ¿O ya terminar? ¿O es para decirme? Sí, pero es que no sabemos si está escribiendo algo en la pizarra. Está grabada, profe. Ok. Sí, porque sigo compartiendo, pero creo que no se ve. Ok, ¿ahí ya la ven? ¿Sí se ve? Ya, profe. Ya, profe, ya. Ok. Entonces les decía, un mol de gas en partes por millón volumen va a depender de la temperatura y de la presión a la que estemos manejando. Entonces vamos a saber que el volumen va a variar.
¿sí? Si nosotros calculamos, por ejemplo, el volumen a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, pues sabemos que vamos a tener un mol, la constante de los gases ideales que sería 0.08205 atmósferas litros sobre de mol Kelvin, y estaría multiplicado por la temperatura. En este caso la temperatura sería de 273.15, que serían 0 grados centígrados, ¿no? Y todo esto estaría dividido en la presión, que la presión sería una atmósfera. En este caso estamos utilizando temperatura y presión estándar. Eliminamos mol, eliminamos Kelvin y atmósferas y nos quedaría en litros. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que el volumen de cualquier gas de cualquier mol de un gas a esa presión y a esa temperatura serían de 1 por 0.08205 por 273.15, y todo esto dividido entre D1. Entonces sería de 4119 litros. Ajá. Entonces, por lo regular se trabaja, los americanos trabajan con estos estándares, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, pero nosotros hemos estado trabajando con estándares de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, por lo tanto, el volumen cambia, y si estamos utilizando partes por millón volumen, entonces también cambiaría la concentración en partes por millón volumen. Entonces tendríamos un mol que multiplica a 0.08205 multiplicado por 25 grados centígrados, que serían 293.15 Kelvin, y dividido entre de una atmósfera. Ya no le quise poner todo esto, ¿no? Entonces el volumen aquí cambiaría, ¿sí? Aquí tendríamos un volumen diferente y el volumen sería de un poco más grande, ¿no? No, de hecho sería 298, ¿no? 298.15, no 293. Si son 25 grados centígrados, ¿sí están de acuerdo? Sí, 298. Ajá, entonces sería gracias, de 24.4632. 24.4632 litros. Ajá, entonces esta sería la fórmula que nosotros, esto sería el por qué nosotros debemos de utilizar una fórmula diferente para partes por millón, en este caso partes por millón en gases a diferentes estándares. Entonces, estos volúmenes nosotros los vamos a utilizar en una fórmula. Digamos, si nosotros queremos utilizar la concentración en miligramos por metro cúbico, la fórmula que nosotros vamos a utilizar sería partes por millón volumen, que multiplican a el peso molecular del compuesto dividido, o sea, del gas, del contaminante, dividido entre de 4.4119. Esto sería para 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Ajá. Y si nosotros queremos pasar de miligramos a metros cúbicos, serían partes por millón volumen por el peso molecular del compuesto que nosotros estemos utilizando, dividido entre de... estos serían 22, ¿no? No 24. 22. Ese serían 24.4
332. 332. Y eso sería a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, todo esto nos lleva para que nosotros utilicemos estas fórmulas. Estas fórmulas ya van a ser más sencillas. Si, digamos, nosotros conocemos el contaminante, el peso molecular del contaminante, por ejemplo, puede ser monóxido de carbono. Aquí metemos el peso molecular del monóxido de carbono, ¿sí? Y aquí metemos las partes por millón volumen que nos están dando y convertimos directamente a miligramos sobre de metro cúbico. O a veces las queremos en partes por millón volumen y las tenemos en miligramos sobre de metro cúbico, entonces aquí nada más despejamos con estas fórmulas, dependiendo de las condiciones en las que nosotros estemos trabajando, si estamos trabajando a 0 grados centígrados o a 25 grados centígrados. No sé si tengan dudas en esta parte, si me expliqué en esta parte o... Estas ya serían entonces universales, profe. Sí. 0 grados centígrados y una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. Sí, dependiendo de las condiciones en las que estemos trabajando, pero esas serían las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, incluso, bueno, no es necesario que se las aprenda, porque pues siempre van a tener a la mano sus apuntes, pero sí pueden subrayarlas. Uh-huh.